Este espacio es presentado por Yandy, soluciones marítimas, portuarias y logísticas para toda la región. YEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Y Pronto, una empresa comprometida con la educación financiera y el consumo responsable. Días atrás, en un foro realizado entre empresarios, analistas, un encuentro cerrado, el directivo de una compañía que tiempo atrás tuvo un cargo importante en un gobierno, preguntó a los analistas si percibían que había una cuestión de olas en la región. Como había habido olas en el pasado, si ahora venía una ola en la cual estaban en retirada los gobiernos que se podían identificar de alguna manera con la etiqueta de progresistas. Eso fue antes del resultado de las elecciones argentinas en primera vuelta de la semana pasada. Pero esa pregunta, que es una pregunta difícil de responder, no es tan original como exclusiva. Es una pregunta que está subyacente en el debate de Sudamérica. Los países tienen rasgos comunes, los gobiernos tienen características comunes. ¿Qué tiene que ver Uruguay con otros países en los cuales pueden estar pasando algunos hechos de esa naturaleza? Sin embargo, más allá de eso, lo cierto es que, como en economía hay ciclos económicos de crecimiento, de estancamiento, de recesión, de crecimiento y así, en política también aparecen algunas olas que tienen rasgos comunes. ¿Cómo se ve en Uruguay las elecciones en Argentina? ¿Cómo está parado el tablero político uruguayo? Vamos a estar hablando de eso con un representante de la bancada del partido más antiguo de la izquierda. Vamos a estar hablando también sobre qué pasa en la oposición. Mucha gente se pregunta, ¿la oposición tiene una forma de ganar espacio? Y hay algunas dudas sobre un documento que hizo circular en los últimos días el líder del sector Alianza Nacional. ¿Qué quiso decir con eso? Se lo vamos a preguntar a alguien que es casi una mano derecha de Larrañaga, el senador Carlos Camí, aquí en Claves Políticas. Con todo eso vamos a estar compartiendo con ustedes esta hora que arranca, como todos los lunes de noche aquí por NSTV, el canal de Nuevo Siglo, con Claves Políticas. Bienvenidos a un nuevo programa y nos vamos a la mesa para recibir al primer entrevistado. Gonzalo Sibila, como siempre un gusto tenerlo aquí, muchas gracias. Un gusto para mí también. Bueno, hablamos de Argentina, hablamos de Uruguay, vamos a hablar del Partido Socialista, que tiene un congreso muy importante, con definiciones importantes, ¿no? Ahora, una elección argentina que todavía está en proceso, porque se va hacia una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, pero que ha tenido distinta lectura. Y a usted siempre lo han identificado como alguien que tiene simpatía con el gobierno argentino, con el movimiento que está en el gobierno argentino. Sí. A ver, creo que vos ahora en la introducción hacías una pregunta central, ¿no? Todos nosotros nos preguntamos esto mismo. El capitalismo tiene ciclos de crecimiento, ciclos de estancamiento, ciclos de recesión. Muchas veces la historia política de América Latina ha estado signada por la evolución de esos ciclos económicos. Entramos, parece ser, en un ciclo corto de ajuste entre oferta y demanda, de estos que tiene el capitalismo global, que no sabemos muy bien cuándo va a terminar y que está implicando una desaceleración de las economías de nuestra región, en general de las economías subdesarrolladas, no una situación de estancamiento, de recesión, por lo menos no en nuestro país, pero sí una desaceleración de crecimiento a menor ritmo. Y la pregunta que puede surgir es, bueno, si estos procesos populares que se han iniciado en la región, digo populares porque... Es difícil caracterizar a cada uno, ¿no? Es difícil, pero a cada uno no, en forma conjunta. Yo creo que una característica común es que son procesos de carácter popular, o sea, tienen un apoyo en amplias mayorías nacionales, pero además
representan de manera distinta, pero representan en general los intereses de las mayorías populares en cada uno de los países, ¿no? En alianzas con otros sectores sociales, como nos sucede a nosotros aquí y como le sucede a cada uno de los gobiernos con sus peculiaridades en función también de las estructuras de cada uno de esos países que son distintas. Entonces uno puede decir, bueno, el ciclo económico implica necesariamente un cambio de correlación de fuerzas en el plano político. Bueno, yo entiendo que la región tiene un enorme desafío con esto, que lo que suceda en un país no está desconectado de lo que suceda en los demás. Por eso vos decías simpatía con el gobierno argentino. A ver, lo que a nosotros nos pasa es que como militantes populares latinoamericanos no podemos estar ajenos a lo que le sucede a otros países de América Latina. Y claramente en Argentina, entre una derecha neoliberal que lo que plantea es volver al pasado y una propuesta que ha ampliado derechos, que ha incluido a buena parte de los sectores de la sociedad que habían sido excluidos al crecimiento, a las políticas sociales, que ha mejorado la inversión en educación, etcétera, no podemos ser indiferentes. Claro, yo hoy cuando decía, porque acá es cómo reacciona cada uno, ¿no? En realidad uno ve que a nivel de dirigente, el otro día escuchaba, por ejemplo, o lo habíamos hablado aquí con Constanza Moreira, que es una dirigente que también, claro, como ella tiene amigos argentinos que están en sintonía con el movimiento kirchnerista y otros que están en contra, ¿no? Pero en el Frente Amplio podría haber una sintonía mayor, pero acá lo que se dio fue el diferendo, conflicto con el tema de las plantas celulosas y ahí cortó un poco muchos los lazos que podían haberse visto más. En el caso suyo es como que lo ha hecho más manifiesto. Digo, por eso digo, dentro de lo que puede ser la bancada o dirigente del Frente Amplista, lo han visto como, bueno, es el que se anima a decirlo, no sé, digo, que lo manifiesta de una forma. Sí, yo la posición que tengo ahora es la que he tenido siempre en relación al proceso Claro, digo, argentino. capaz que otros podrían haber tenido una sintonía similar o simpatía, pero ese conflicto lo llevó a una separación. Sí, mira, es un tema que en realidad muchas veces Es complejo eso, nos ¿no? ha costado algún estigma incluso, ¿no? Porque te dicen, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Sos peronista? ¿Estás con los peronistas? Bueno, a ver, el que no comprende que a Argentina le pasó el peronismo y que en Argentina el peronismo es una de las claves para entender la política Claro. y su realidad, no entiende nada, ¿no? Entonces, yo no soy ni peronista ni kirchnerista porque soy oriental, vivo acá y soy frente amplista. Ahora, en el escenario político argentino no tengo la más mínima duda. Creo que ha habido, como en otros países de América Latina, un proceso de avance popular. Y podremos haber tenido diferencias en las relaciones bilaterales, podemos tener diferencias también sobre las políticas que aplicamos en un área o en otra, pero esa línea maestra, que es la línea del crecimiento con inclusión y del crecimiento con distribución, aunque sea moderada, del ingreso, es una línea que es común y no podemos ser indiferentes. Creo que ni nuestra base social, política, ni siquiera la derecha comprendería que un militante del movimiento popular uruguayo dijera que le da lo mismo a Macri que la alternativa del Frente para la Victoria, por más que te guste menos o más el candidato. Así que yo en ese sentido estoy absolutamente claro y creo que tenemos que apostar a que ese proceso, dentro de obviamente la soberanía y la autodeterminación de la Argentina, no decidimos nosotros, deciden los argentinos, pero que ese proceso avance y se profundice, porque me parece que la clave para responder la pregunta de si esto que nos está pasando en América Latina es un impulso modernizador más de los que ya hubo. Sí, no digo modernizador, pero sí de signo de cambio, ¿no? De signo de cambio. Pues modernizador sería caracterizar como que en realidad uno es bueno y el otro es malo. Digo, No creo que para mí la palabra modernización tiene el contenido de dar un empuje al desarrollo de las fuerzas productivas y de generar algunos cambios que de alguna manera acompasen la evolución yo me refería a que, del propio sistema. Yo me refería a que ahora el cambio sea distinto, que ahora pueda ganar Macri y desplazar al kirchnerismo. No, claro, pero yo lo que digo es, hemos tenido en América Latina impulsos de transformación. La pregunta es, ¿fueron un impulso modernizador más de los que ya hubo en el siglo XX o es un ciclo de cambios que va a permanecer en el tiempo y que no se va a quedar solamente en un proceso modernizador, sino que va a ser efectivamente un proceso profundo de transformación estructural de nuestras sociedades, de la vida de nuestros pueblos, a favor de esas grandes mayorías? Yo me inclino por la segunda, pero creo que hay que construirla, ¿no? Y que en todo caso
parte de los dolores que tenemos ahora y parte de las contradicciones que tenemos ahora tienen que ver con eso, con si vamos a fondo para que esto siga adelante o si nos quedamos quietos y nos pasan por arriba otros actores del poder económico, etcétera, que son los que quieren volver, porque además siempre que hay una situación del lentecimiento de la economía o llegado el caso de recesión, vuelven a blindar sus ganancias y eso obviamente tiene como contracara un ajuste sobre los trabajadores. Siempre ha sido así. Sibila, una respuesta breve para meternos más en lo de acá, ¿no? Y ver lo trasladable o no trasladable. Pero, ¿por qué puede haber sido este resultado? Que de vuelta, ese resultado de primera vuelta. Uno lo que ve acá que es el domingo de tarde, Scioli era presidente, el domingo de noche Macri es presidente. O sea, se pasa, hay unas exageraciones Muy argentinos eso. Claro, pero también se asimila por otros lados, ¿no? Porque uno decía, como que es tajante, ¿no? Y faltan muchos días. Pero ¿por qué le pudo haber pasado esto al kirchnerismo si había tenido esos logros, respaldado por mayorías populares? Yo creo que hay 2 o 3 explicaciones, ¿no? Una primera es que nuestras sociedades hoy nos visualizan a los que estamos en el gobierno como lo establecido y visualizan a los otros actores como el cambio, ¿no? Y nosotros llegamos al gobierno con el compromiso de cambiar. Entonces, ese potencial de cambio, que yo creo que sigue absolutamente vivo y que no hay otros actores de cambios en nuestro sistema político que no seamos los movimientos el movimiento de izquierda Macri se llama populares. Cambiemos. Claro, Macri dice cambiemos. Acá la calle Pou también hablaba del cambio, ¿no? Prometía el cambio. Y vos decís, ¿qué cambio? Bueno, la discusión es cuál es el cambio, si el cambio es para atrás, si el cambio es para las políticas que regaron de miseria y de pobreza a nuestras sociedades. Ese cambio creo que nadie en su sano juicio lo puede querer, salvo algunos que siempre se han beneficiado de esas políticas, ¿no? Ahora, claro, igual estamos hablando de que a nivel de electorado, ¿cuántas gente? Digo, si uno dijera los que se beneficiaron de esas políticas son pocos, en realidad la votación muestra que son mucho más, ¿no? ¿Sabés lo mismo lo que que con creo? Macri. Yo no me acuerdo ahora en números cuánto es, pero estamos hablando de millones de personas. ¿Sabés lo que yo en creo Argentina, que sí. o de acá cerca de 1 millón. Sí, no, yo no. Primero, uno no puede desconocer esos resultados electorales y no tiene que enojarse con los electores, tiene que interpretar esos resultados. Yo lo que creo es que no hemos sido capaces, en este caso estamos hablando de Argentina, pero nosotros en algún momento de la campaña también nos vino como un chucho, porque decíamos, parece que no se está comprendiendo. No hemos sido capaces de explicar que en realidad el cambio seguimos siendo nosotros. Que el cambio no es un elenco gobernante nuevo que viene con políticas viejas. Y la política del marketing, ¿no? de vestirte de lo nuevo, aunque seas lo viejo, a través de algún eslogan o de alguna crítica a la gestión, que parece ser el centro de todo, cuando la gestión no es toda la política es mucho más que la gestión, y la política tiene que ver con cómo se construye el poder en una sociedad, y en definitiva, si la expresión política refleja a las mayorías sociales o refleja a sectores minoritarios, esa discusión es una discusión que nosotros no hemos dado en profundidad y que tenemos que dar en profundidad, y eso no necesita solo discurso, necesita hechos. La gente necesita ver, nuestra sociedad necesita ver que nosotros somos otra cosa. Sí, no solamente por lo que hicimos. De querer convencerlo, sino de demostrar. Sí, y nosotros no solamente por lo que hicimos, sino por lo que tenemos para hacer y por lo que vamos a hacer. Entonces creo que esa es una clave. Y la otra es que hay cierta desorientación dentro de los movimientos populares. Hay internas que cada vez son más externas, ¿no? Se discute muy públicamente sobre distintos temas, que está bien, acá pero a veces... uno es notorio en el Frente Amplio esa situación, porque uno dice, cuando usted decía, hay que mostrarle esto a la gente, sí, pero lo que les está mostrando hoy el Frente Amplio es un lío interno. O sea, lo que uno ve, primero era entre sectores, ahora incluso a veces intrasectores. Bueno, es complicado. El tema es, yo creo que... Digo, para no entrar en el Partido Socialista, el caso del Frente Libre Sereñi, por ejemplo, ¿no? Que hubo un lío dentro de un... Yo creo que las discusiones están bien cuando son sobre lo importante. Cuando empezamos a discutir sobre cosas accesorias, a veces con mezquindad, con poca fraternidad, la sociedad eso no lo interpreta bien. Y bueno, y después obviamente hay movimientos dentro de nuestras fuerzas políticas, de repente avanzan determinados sectores o determinada forma de pensamiento y retrocede otra. Creo que en Argentina... Indudablemente Scioli no es lo mismo que Cristina Fernández, no expresa la misma visión o los mismos matices dentro del movimiento, pero es claro
que en esta disyuntiva entre un candidato netamente neoliberal aliado a los poderes vinculados a la dictadura argentina, a los sectores concentrados de la economía y una candidatura proveniente del Frente para la Victoria, te guste más o te guste menos el candidato, me parece que para los militantes populares no hay mucha ¿Le gustaría más alternativa. Cristina o Néstor que Scioli, pero entre Scioli y Macri prefiere a Scioli? Claramente entre Scioli y Macri prefiero a Scioli. Sí. Vamos a hablar del Partido Socialista, del Congreso del Partido Socialista, del plenario de la selección del Frente Amplio y algo también de la situación de gobierno. Luego una breve pausa. Estamos con Gonzalo Sibila, diputado del Partido Socialista del Frente Amplio, y ya está en los estudios también el senador Carlos Camí de Alianza Nacional, Partido Nacional. Seguimos con más claves políticas aquí por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Vamos a estar hablando del Partido Nacional. ¿Qué fue lo que quiso decir el senador Jorge Larrañaga con ese editorial, ese documento, esa reflexión que se compartió a través de distintas redes sociales? Vamos a estar hablando con el senador Carlos Camí de Alianza Nacional, que ya está en los estudios. Buenas noches, senador. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación a participar. Un gusto. Bueno. Vamos a seguir hablando con el diputado Gonzalo Sibila del Partido Socialista. Para redondear lo que estamos hablando, decíamos, bueno, los fenómenos son muy complejos, hacía la evaluación, la mirada sobre esta elección argentina. O sea, esa pregunta que decíamos que está subyacente, decir, bueno, acá hay una ola que viene de que se va el kirchnerismo, que Dilma Rousseff está en una situación de una bajísima aprobación, en riesgo. Chile, lo que le ha pasado a la presidenta también con mucho rechazo, la situación es distinta. Acá en Uruguay, esto lleva, como se estaba hablando, a poner las bardas en remojo para el Frente Amplio. Yo creo que siempre lo que sucede en el contexto regional y mundial nos tiene que llevar a reflexionar, ¿no? Hay una práctica complicada en política, que es pensar que lo único que pasa es lo que pasa al lado de uno. Sí. Esta es una realidad cada vez más transnacionalizada, cada vez más interdependiente. Entonces hay que mirar lo que pasa en el mundo, hay que mirar lo que pasa en América Latina, y hay que reflexionar. Sobre todo, creo, para redondear lo anterior, Nelson, que se trata de plantearnos con claridad que si nosotros queremos seguir siendo el cambio para nuestras sociedades, tenemos que ofrecer más cambio. Y no podemos ofrecer cosas parecidas a las que ofrece la derecha. Cuando ofrecemos cosas parecidas a las que ofrece la derecha, la sociedad se confunde. Eso es parte de la reflexión que creo que tenemos que dar. Y eso le ha estado pasando al Frente Amplio, porque cuando llega el Frente Amplio al gobierno, además, tiene un temor de fracaso, un temor a ahuyentar mercados, ¿no? Y uno percibe un ayornamiento. Uno dice, bueno, esto puede ser por convencimiento o por necesidad para atender esas situaciones. Pero, en definitiva, muchos dicen, bueno, la política económica no es la misma, pues nada es igual, ¿no? Pero hay cierta continuidad, ¿no? O sea, se ha tratado de demostrar eso desde muchas visiones, ¿no? O sea, ¿le ha pasado eso un poco al Frente Amplio? Yo creo que la política del Frente Amplio es una, ¿no? Es la política económico-social, por decir de alguna manera, y evidentemente es muy distinta a la que existía antes en el país. Hay que mirar los indicadores sociales, hay que mirar el propio crecimiento del Uruguay y la forma en que ese crecimiento se ha distribuido o cómo se ha articulado con el resto de las políticas. Hay que mirar la política laboral, hay que mirar la inversión en las áreas sociales, la evolución del gasto público. La política del Frente Amplio es muy distinta a las políticas anteriores. El punto es, parados ahora, yo no estoy discutiendo para atrás, sino para adelante, cómo seguimos ofreciendo una propuesta de cambio, de transformación. Y bueno, eso en un contexto económico determinado, en este caso de desaceleración, del lentecimiento del crecimiento, tiene que ser para adelante, tiene que ser profundizando, no puede ser estancados, parados en el mismo lugar, porque en este caso estoy convencido que el que no avanza retrocede, porque los otros juegan, ¿no? Yo veía un diputado, se lo pregunté cuando se hizo un fin de semana una reunión de bancada, y dio una respuesta bien de hombre de partido, ¿no? Es decir, en el sentido no solo del Partido Socialista, sino del Frente Amplio. Se dio una discusión del presupuesto y usted tenía otras propuestas, perdió, pero dijo, bueno, yo acato. Pero después eso no pasó con 3 legisladores. Uno, cuando ve el resultado del Frente Amplio, ha logrado un acuerdo muy importante en materia de presupuesto, luego una discusión y vota juntos más allá de esas 3 disidencias sobre cosas puntuales, ¿no?
Pero uno se acostumbra a ver que hay un desafío a la institución presidencial, a los liderazgos políticos, y que eso es lo que se expone ante la opinión pública, ¿no? Uno dice, bueno, el discurso no está unificado y las acciones tampoco, ni siquiera cuando hay una resolución de bancada. Sí, yo creo que la institución presidencial en esto me parece que no tiene que ver, ¿no? O sea, yo creo que el Parlamento y la bancada parlamentaria del Frente Amplio discutió en su ámbito, así lo habíamos acordado con el propio presidente, nosotros no teníamos condicionamiento para dar ese debate y para discutir en el marco de lo que la Constitución y la ley nos permiten, ¿no? Que era, en este caso, redistribuir partidas dentro del monto global de gasto que estaba previsto en el presupuesto. El Parlamento no puede aumentar el gasto. El Parlamento no puede aumentar el gasto, pero eso es una inhibición constitucional. Discutimos, tuvimos discrepancias importantes sobre algunas cosas, concretamente cuando se discutió la posibilidad de quitar algunos recursos del sistema de cuidados. Bueno, otros teníamos la idea de que había que tomarlos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de otros rubros, por una cuestión de concepción, lo discutimos, perdimos en esa discusión y obviamente nos alineamos con la resolución de la mayoría de la bancada, más allá de incluso expresar nuestro punto de vista sobre este tema que teníamos derecho, y lo mismo con otros temas. O sea, una cosa eso es fue la discutir... actitud que tuvo usted y otros, pero a su vez, lo decíamos después, esas tres disidencias que se dan, es como que mostrar que, bueno, acá ni siquiera... Y no es la primera vez que nos pasa. Fíjate que nos pasó con un tema muy sensible, yo creo que bastante más sensible incluso que algunos de estos temas, como fue el tema de la ley de impunidad, de aquella ley interpretativa, cuando un diputado del Frente Amplio, que es uno de los compañeros que ahora tampoco votó, no acompañó. Y por eso no pudimos aprobar aquel proyecto de ley, ¿no? Entonces tenemos algunas heridas con estos temas. Yo creo, me parece que esta es una discusión linda para darla con la sociedad, porque a veces no se comprende bien esto de la disciplina partidaria. Yo creo que la política es esencialmente colectiva. Entonces, si vos estás en un colectivo y el colectivo mayoritariamente resuelve algo, después de que se dio el proceso de discusión, y a vos te toca acompañar la visión mayoritaria del colectivo, porque si no sería pensar que la política es un ejercicio individual donde cada uno hace lo que le parece, y vos podés estar muy convencido de algunas cosas, pero bueno, la democracia es así, las mayorías resuelven y las minorías acatan. Claro que a veces las mayorías también tienen que hacer un esfuerzo para que las resoluciones no sean meros disciplinamientos, sino que sean construcciones de todos, que eso está en la esencia del Frente Amplio. ¿No? Es difícil sostener una fuerza plural como el Frente Amplio solamente imponiendo mayoría. Entonces, eso sí creo que es una reflexión. Sí, no alcanza con decir, bueno, votamos y ahora los que perdieron... Y a la prueba está, ¿no? Bueno, y eso pasa también dentro de los partidos. Ahora tienen el Congreso del Partido Socialista. Y después la elección de la dirección que me decía ahora fuera de cámaras que no es este año, sino es en marzo. En marzo, sí. Bueno, en marzo. y ahí el Partido Socialista tiene esa situación que cada tanto se expresa públicamente, que cada tanto es más interna, pero de por lo menos dos corrientes, es difícil llamarlo, ¿no? Dos corrientes de pensamiento, ¿no? Sí, sí. Digo, que chocan y que, bueno, se dio eso. Uno los ganaron a nivel nacional y armaron la lista del Senado y quedaron excluidos. O bueno, no sé si excluido, bueno, no hay ninguno como de la línea suya, y en diputados en Montevideo ganó la departamental ustedes y todos los diputados son de la corriente de ustedes. Ahora que se viene el Congreso y que van a competencia, ¿cuál es la perspectiva que tiene el Partido Socialista? ¿Qué señal dar políticamente? Bueno, la primera señal la dimos en el mes de septiembre en el Congreso Extraordinario en el que reformamos nuestro estatuto. Pasó bastante desapercibida porque las señales de unidad en general pasan más desapercibidas que las señales de división. Vende más la ruptura que la unidad. Y bueno, y resolvimos por más de 2/3 de votos, casi unánimemente, la mayoría de los cambios a nuestro estatuto, a nuestra norma básica de funcionamiento interno. Un partido que viene con problemas internos, que viene con discusiones que a veces se resuelven mal, se expresan mal, con dificultades para hacer síntesis, hay que reconocerlo, va a un cambio de su normativa interna para facilitar ese proceso. El estatuto no resuelve todo, claramente, pero es un cambio relevante. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a elegir la dirección y los candidatos a diputados y a senadores de una manera tal que no va a volver a pasar eso que vos planteabas. Claro, porque va a haber representación proporcional de las corrientes. Que no es el que gana, se lleva todo. Exactamente. Y eso es muy importante para que la organización construya espacios donde habitemos todos y donde podamos hacer síntesis política. Ahora, el tema de fondo es que para hacer una síntesis es muy difícil, porque uno ve que hay una distancia fuerte entre lo que plantean por una corriente. A veces es difícil ubicar a algún dirigente, ¿no? En una o en otra, pero uno dice, bueno,
unos tienen el discurso suyo que parece hasta más afiliado de repente a lo que pueden ser las propias bases ideológicas del Partido Socialista, porque el Partido Socialista sigue teniendo una definición marxista, por ejemplo. Sí, claramente. ¿No? Y hay otros que expresan una visión, también si uno le pone etiqueta siempre es injusto, pero más socialdemócrata. Y es difícil a veces encontrar que diga, bueno, hacer una síntesis de esto. Y no es un común denominador político, es un asunto de decir, si hago una síntesis es algo lavado, no digo nada. Y si digo cosas, es difícil que se pongan de acuerdo. Bueno, la síntesis, ¿hasta dónde se sostiene eso? Las síntesis tienen que ser siempre en el marco de los principios del partido, ¿no? Y el partido es un partido socialista, no es un partido socialdemócrata, no es un partido social liberal, no es un partido comunista, es un partido socialista con definición de transformación radical de la sociedad, que se pretende superar el capitalismo, que se pretende construir una sociedad sin clases. Esa es la visión ideológica del partido. Le podrá gustar más a uno, menos a otro, a algunos les podrá parecer que vivimos en un mundo de fantasía, pero esa es nuestra definición ideológica. Si no, habría que cambiar las bases del partido. Y si no, habría que cambiarlas. Pero el tema es cómo aplicás esa línea al momento histórico que está viviendo el Uruguay, porque nosotros también pensamos que esa construcción es una construcción histórica que se da por aproximaciones sucesivas, no se da de un momento a otro, es un proceso y es un proceso largo de acumulación política pero en ese y social, proceso porque hay tiene que que darse con la visión acorde de las mayorías, la gente tiene que estar de Pero acuerdo. en ese proceso hay que ir dando pasos hacia eso, porque decir, es lo mismo, acá no es que un día, para ustedes que quieren sustituir el capitalismo por una sociedad socialista, no es que el 1 de enero arranca un socialismo. Bueno, en esos pasos ustedes coinciden en dar esos pasos y otros no quieren dar esos pasos hacia ahí. Bueno, yo creo que en todo caso la discusión adentro del partido es cuáles son los pasos que hay que dar. Y algunos compañeros que entiendo que tienen una visión respecto del ejercicio del gobierno que otros compañeros no compartimos, ¿no? O sea, cómo manejamos, cómo administramos esa tensión entre la transformación de la realidad y la administración que exige ser gobierno o estar en el gobierno. Cómo manejamos esa tensión creo que es la clave de la resolución política de estas diferencias que tenemos, ¿no? Nosotros somos de la idea de que el proyecto histórico hay que ponerlo adelante, que tenemos que trabajar con mucha responsabilidad, pero la responsabilidad también es ser críticos cuando hay que serlo para poder aportar a la construcción de un gobierno que efectivamente avance en esos objetivos, y además creemos que esto no se cambia solamente con el gobierno, que es necesario construir un diálogo permanente con el movimiento social, con las bases sociales, trabajando con la gente abajo. Y bueno, ahí hay una tensión que no la vive solo el Partido Socialista, la vive todo el Frente Amplio. Y justamente eso se lo preguntaba a la senadora Lucía Topolanqui aquí en Claves Políticas hace algunas semanas. Yo le decía, hay muchos que están esperando, muchos de la oposición, ¿no? Digo, veo acá a mí, muchas veces hay sueños, todos quieren crecer, ¿no? El otro día el Partido Independiente hacía un seminario sobre socialdemocracia y siempre los otros partidos tienen expectativa de que, de la misma forma que el Frente Amplio quería que de los partidos tradicionales vinieran a la izquierda, bueno, los otros quieren que alguno se vaya o que se rompa y que vaya. Sin embargo, es difícil imaginar el tema de una ruptura, pero pensándolo en esos términos, pero lo que yo le decía a Topolanqui, y con ella hablábamos de eso, es al haber una visión distinta de unos que quieren ir caminando hacia el socialismo, pero otros no, en algún momento esos caminos se bifurcan. Es difícil saber cuándo, pero son dos caminos separados para el futuro, para la izquierda uruguaya. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un proyecto político que el propio Frente define como nacional, popular, democrático, progresista. Porque acoge a todos, pero no todos los que están bajo ese que paraguas nos contiene a todos. eso. Pero el punto es que nosotros no concebimos esto como etapas estancas, digamos, sino como un proceso continuo que la propia lógica de la realidad y de nuestra lucha política nos va a llevar a que desemboque en una ruptura con el sistema. Esa es nuestra visión, pero es una visión de largo plazo histórico y para nosotros es absolutamente compatible con el despliegue del proyecto político del Frente. Es más... Hasta que en algún momento no sea compatible. No podemos saberlo. Yo creo que en realidad la herramienta estratégica que tiene el Frente Amplio para el país para transformar la realidad y que tienen las mayorías populares para transformar la realidad es el Frente, y que en todo caso el Frente irá encontrando cuáles son los cauces, los caminos y cuáles son las definiciones que tiene que tomar ante cada etapa histórica. Esa es en principio la visión que yo tengo sobre esto, pero te digo, puede quedar muy abstracto. Ahora no estamos discutiendo solamente de una utopía o de un marco ideológico general. Estamos discutiendo sobre la vivienda, estamos discutiendo sobre el trabajo, estamos discutiendo sobre el salario de la gente, estamos discutiendo sobre los precios. Estamos discutiendo sobre un montón de cosas en las cuales estas visiones entran en tensión a veces, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde podemos tocar a cierto poder económico concentrado, por ejemplo,
para garantizar todos esos derechos y esas necesidades de nuestro pueblo. Eso es parte de la discusión que estamos dando hoy. Está bien, sobre eso vamos a tener muchas instancias para conversar aquí en Claves Políticas, en otros programas Nuevo Siglo. Tenemos programas periodísticos todos los días. Es un esfuerzo interesante para la gente, porque además no solo lo pueden ver los que son clientes de Nuevo Siglo, porque están disponibles en todo lo que es la red, esto, como los debates, como los distintos programas, en nuestro sitio web de nuevosiglo.com.uy. Ahí hay un sitio que es NS Now para ver todos los programas periodísticos. También tienen toda la información a través de las redes para poder ir a ver esos programas. Y lo vamos a estar invitando a varios de esos programas porque hay mucho de esto para hablar. Como pregunta final, ¿ya tiene un nombre de candidato a secretario general del Partido Socialista? No, todavía no. Estamos, obviamente, creo que todos en el partido pensando en eso, pero tenemos un congreso en diciembre. ¿Le gustaría ser? No es que me gustaría o no me gustaría. A ver, creo que para cualquier militante socialista ser el secretario general del partido es una responsabilidad y también es un honor. Creo que no es el rol que me toca en este momento. Creo que no, porque tengo otras responsabilidades. Me gustaría que el compañero o la compañera que asumiera esa responsabilidad fuera un compañero que pudiera dedicarse plenamente a esa tarea. ¿No legislador? Preferiría que no. Pero bueno, es algo para discutirlo colectivamente. Ya me doy cuenta por dónde pueden. Bueno, le agradezco mucho, diputado Sibila, como siempre. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Es como que me vino un nombre a la memoria. Y volvemos con el senador Carlos Camí, de Alianza Nacional, Partido Nacional, aquí en Claves Políticas. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Hablamos del Frente Amplio, del Partido Socialista con el diputado Gonzalo Sibila. Y ya lo habíamos presentado, que lo teníamos aquí en los estudios, al senador Carlos Camí, senador de Alianza Nacional, Partido Nacional. Bueno, un gusto recibirlo acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. El gusto es mío. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, senador, agitadas jornadas con el presupuesto, ¿no? Sí, jornadas intensas y muy provechosas. Estos 45 días que la Constitución de la República dispone para que cada Cámara del Parlamento Nacional trate el presupuesto, supone, por la amplitud de la norma, porque supone la concurrencia de todos los incisos, de todos los ministros, de la Presidencia de la República, de los principales organismos del Estado, un trabajo muy intenso de prácticamente 10 horas todos los días, y bueno, y se aprende mucho. Se conoce transversalmente el Estado, se accede a la información de primera mano. Al mismo tiempo hay un día por semana donde se reciben los viernes delegaciones, 30 delegaciones aproximadamente por viernes, de las más diversas representaciones de la sociedad, lo que hace también muy importante esos 45 días en cuanto a la concentración de trabajo, pero con mucha información, claro, con dinámica de intercambio. Está bien, bueno, veremos al final ahí, bueno, obviamente el Frente Amplio tiene mayoría y la incidencia de la oposición no es mucha, ¿no? Más allá de lo que pueda aportar en la discusión. Eso es verdad, hay por lo menos inicialmente presumimos que no va a haber grandes cambios en función de la composición mayoritaria que tiene en el Parlamento el Frente Amplio. Sucedió con algunos temas en Cámara de Diputados, sorpresivamente, que se quebró esa mayoría del Frente Amplio. Por primera vez hubo un quiebre en el presupuesto, en este tercer gobierno del Frente Amplio, que implicó que temas vinculados, por ejemplo, al pasaje de la caminera a la órbita de la Guardia Republicana, o el tema de la supresión de vacantes del Ministerio de Defensa, no se aprobaron. Veremos ahora en la Cámara de Senadores qué sucede con esto o con algún otro tema, o incluso si es propicia la oportunidad para abrir, como se dice en la jerga del Parlamento, el presupuesto y tratar de corregir algunas cosas, modificar, ampliar algunas cosas. Yo creo mucho hasta último momento las posibilidades de generar cosas nuevas. Camila, hablamos en los bloques anteriores con el diputado Sibila sobre el tema de las elecciones en Argentina. Ahora que queda el balotaje, Scioli y Macri. ¿Tiene alguna preferencia ahí? No, yo no ingreso en... Más allá de no entrar en el debate de los otros, ¿le da lo mismo? Con franqueza no ingreso en el terreno de los demás. Yo lo que sí creo es que quiero un gobierno en Argentina que trate mejor al Uruguay.
que hagamos funcionar el Mercosur, que no lo hemos podido hacer funcionar, que está cada vez más imperfecto. Que venga un gobierno que no nos genere problemas como el que tuvimos con este gobierno en el tema de los puentes. Eso sí, lo tengo bien claro. Después el tema que tenga que definir Argentina, que lo define Argentina. Para mí el interés nacional, el interés de nuestro país, notoriamente está antes y en función de esa óptica y de esa definición voy a tener cualquier preferencia, sabiendo que el gobierno que gane en Argentina va a ser el gobierno de un país históricamente vinculado al Uruguay, con un destino manifiesto a seguir hermanado con el Uruguay, claro, con el que tenemos muchas cosas que resolver. Está bien. Veremos ahí qué pasa. Quedan algunos días para el balotaje y después veremos a ver. También se hablaba de que Macri iba a venir al Uruguay a reunirse con el presidente Tabaré Vázquez cuando venga de la gira y antes del balotaje. Cami, llamó mucho la atención un artículo firmado por el senador Larrañaga. Decíamos, bueno, usted es uno de los hombres más cercanos, es de esos dirigentes de fierro ahí con Jorge. Evidentemente hay, aparte, una amistad de muchos años también. Una relación con Jorge, sí, cercanía personal, de una amistad de muchos años, muy fuerte, pero también una cercanía política. Eso me interesa aclararlo porque a veces algún dirigente político define su cercanía a un líder político en función de la relación personal o de la amistad. Y en el caso de mi relación con Larrañaga hay una amistad muy grande, pero, y hay una sintonía política. Pero hay una definición bien clara de que creo que es el mejor líder que tiene el Partido Nacional, es el mejor candidato para el Partido Nacional, no tengo dudas, y estoy con mucha convicción respaldándolo desde esa óptica, desde que iniciamos juntos este camino que se llama Alianza Nacional. Vamos a hablar de ese documento, pero ahora que usted decía es el mejor líder, uno lo que percibe es que en el Partido Nacional hay muchos dirigentes que están mirando. Muchas veces la gente dice, falta mucho para las elecciones. La política es pensar también a largo plazo, o sea que eso es natural en la política. Entonces, muchos dirigentes van mirando y dicen, bueno, el Guapo quedó golpeado con la derrota interna y esto, y la calle Pou se consolida y el movimiento todos y eso, y empiezan a proyectar y ven que, bueno, la calle Pou está en carrera, está haciendo sus encuentros regionales y todo, y Jorge está más escondido, menos visible, y empiezan a verlo como una señal de que hay uno que se proyecta y el otro que se queda. En la actividad política hay que ser fondista, son carreras de largo aliento, falta mucho tiempo para la próxima elección. Esto por dos cosas. Primero porque me parece que la ciudadanía hace muy poco acaba de votar, conformó un gobierno, estableció parlamentarios, gobiernos departamentales, y está mirando que demos cuenta cada uno de la responsabilidad que tenemos en función de nuestro rol. Claro. A mí me parece con franqueza una falta de respeto o fuera de lugar apurar el tiempo electoral. Tenemos que hacer otras cosas y en eso estamos nosotros. Pero también es verdad que el político que diga que no está pensando políticamente cada paso, que no está analizando la perspectiva política, está mintiendo, no puede preciarse de tal. Y bueno, mucho más cuando hablamos de liderazgos. El Partido Nacional siempre fue un partido, es una comunidad de hombres libres y por eso siempre fue un partido de sectores fuertes, un partido de competencia interna. Fíjese, Nelson, que desde el año 1996 en que se reformó la Constitución de la República, y estableció obligatoriamente las elecciones internas en los partidos políticos, el único partido político que siempre tuvo elección interna, el único, fue el Partido Nacional. Los blancos definimos entre nosotros de esa manera, expresándonos libremente, y bueno, y hoy tiene dos liderazgos importantes. Y sobre eso, aunque hay dos liderazgos importantes, hay muchos que dicen, bueno, el Partido Nacional hizo eso hasta ahora, pero le dio resultado para tener una interna lindísima, movilizadora, y después no gana. O sea que hay que ir por otra cosa, no tener una interna tan activa, por ahí tener un candidato único y llegar luego con un candidato único y con todo el partido más unido y con otra circunstancia. Como diciendo, cambiar lo que ha pasado hasta ahora. Sí, puede ser. Yo soy del traje a medida.
Es decir, le voy a poner un ejemplo. Mi departamento de San José, históricamente gobernado por el Partido Nacional, y bien gobernado. Por eso ha ganado siempre el Partido Nacional. Y en esta elección municipal, el Partido Nacional compareció por primera vez en su historia con un candidato único a la presidencia, a la intendencia. A la intendencia. ¿Qué hicimos? El actual intendente, José Luis Falero, y yo hicimos una fórmula común, encabezada por el intendente Falero, yo soy su primer suplente, y nos juntamos los dos movimientos importantes del partido. El movimiento Todos de la calle Pou y Alianza de por el Jorge doctor Larrañaga. Lacalle Pou y Alianza Nacional liderado por Jorge Larrañaga. Y bueno, generó en el departamento análisis de todo tipo. Y sin embargo el Partido Nacional ganó y ganó con la elección más importante que ha tenido, con la mayor cantidad de votos que ha tenido. Quiere decir, estaban dadas las circunstancias por distintas razones para que eso sucediera y sucedió de esa manera. Tal vez pueda suceder de aquí a 4 años un análisis que nos haga actuar de distinta manera. Puede ser, ¿por qué no? Pero lo cierto es que el nuestro es un partido, el Partido Nacional, que está fundado, que tiene inclusive una vinculación histórica muy fuerte a esto, en corrientes que lo componen. Y acá hay 2 corrientes importantes, hay 2 grandes conglomerados, que uno lo lidera la calle Pou y otro lo lidera el doctor Jorge Larrañaga. Hoy cuando decía de cómo se van parando, yo le transmití esa imagen, ¿no? Hay muchos que dicen, está claro que la calle Pou sigue, y con Larrañaga le genera dudas a varios. ¿Eso no cree que conspira un poco contra el liderazgo de Larrañaga? Esa idea de que es legítimo, los dirigentes van midiendo, ¿no? Quieren ir con ganador. Según uno dicen, aún aquellos que dicen, bueno, mi líder es Larrañaga, y yo sí veo que no va, me empiezo a acomodar Yo creo ahora. que el dirigente medio termina haciendo lo que la gente le indica. Es verdad que tal vez orejea el naipe todos los días y la gente no está en eso. La gente mira cómo se comporta en el rol el parlamentario, el intendente, el senador, el liderazgo. Por tanto, es la gente la que va a determinar los liderazgos. Lo que sí es cierto que el que quiera salir, bueno, que salga. Tiene que salir y ser candidato. Está bien. Vamos a ver cómo para usted tiene que seguir, más allá de estilos, el líder del grupo de ustedes y ver cómo van reaccionando. Y vamos a ver qué se quiso transmitir en esa idea del postfrentismo, ¿no? Que generó, ni hubo un acto, ni hubo una gira, pero un artículo generó bastante ruido político, lo que escribió Jorge Larrañaga. Vamos a una breve pausa. Estamos en Claves Políticas por NSTV con el senador Carlos Camí de Alianza Nacional, Partido Nacional, y ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Muy pronto se viene, como cada año, el MAC Día Feliz. Esta vez va a ser viernes 13 de noviembre. Siempre el equipo de NSTV está acompañando estas acciones solidarias. Este año, lo que va a ser generado por las ventas de la hamburguesa, la que es tipo Big Mac, eso va donado a lo que es la Asociación Casa Ronald McDonald de Uruguay, para asegurar el mejor funcionamiento de las casas, la Ronald McDonald del Hospital Pereira Rosell y la que está en el Hospital de Tacuarembó. En esas casas apoyan a familiares de niños que están hospitalizados, en particular aquellos que tienen situaciones más desfavorecidas. Es una gran obra que ahora se busca asegurar el mejor funcionamiento de esas casas donde se alojan. Así que esto es el viernes 13, atención, viernes 13 de noviembre. Todos invitados a participar en el MAC Día Feliz. Esto se hace en todos los restaurantes de McDonald's que están en las distintas ciudades del Uruguay para que estas casas sigan ayudando a las familias que más los necesitan. La consigna es convertir una Big Mac en una sonrisa. Todos tenemos que estar y bueno, y todos estaremos apoyando esta acción solidaria como todos los años. Seguimos en Claves Políticas por NSTV con el senador Carlos Camí de Alianza Nacional, Partido Nacional. Decía, salió ese documento, hablaba del postfrentismo y yo estaba con alguna gente que había leído, comentaba y distintas interpretaciones, porque siempre está lo que uno dice, lo que uno quiere decir y lo que otros interpretan. Entonces decían, ¿pero cómo? Y Larrañaga era que estaba medio contrario a concertación, y esto es como un intento de reflotar una idea concertacionista, más allá del nombre.
No, yo creo que lo que señaló en ese documento el senador Larrañaga fue claramente que el Uruguay tiene que definir si vamos a continuar con este modelo expresado contemporáneamente en las cosas que vivimos en este tercer gobierno del Frente Amplio, o comenzamos a instrumentar el posfrentismo, porque da la sensación de que se está agotando el modelo del Frente Amplio. Eso es lo que yo percibo. Y lo digo respetuosamente, analizando los resultados. Cuando vemos un presupuesto que se plantea ya deficitario, cuando vemos un gobierno que culmina después de 10 años en la más extraordinaria bonanza que el país en su historia tuvo desde el punto de vista económico, fruto del contexto internacional, y terminamos con el déficit que terminamos, y terminamos con estadísticas en la seguridad o en los niveles de la educación que son notoriamente símbolos de una situación peor y no mejor. ¿Y eso cómo se traduce a lo político partidario? Y bueno, esto es lo que se traduce. Cuando dice el posfrentismo, ¿qué estamos El interpretando? posfrentismo es el próximo gobierno que nosotros queremos que no sea del Frente Amplio. Y que el doctor Larrañaga lo que está planteando es cómo construimos el acceso al nuevo gobierno de quienes queremos cambiar, de quienes queremos otra cosa al Frente Amplio. Yo sé lo Quienes que no sabe- estamos de acuerdo con lo que ha expresado en el gobierno y lo que está planteando hoy el Frente Amplio. A mí, ¿sabe lo que veo muchas veces? Es aquello cuando se decía el Frente, el susto que despertó el mamado, ¿no? El Frente Amplio sintió que perdía y el año pasado se puso las pilas para ver cómo se recuperaba. Acá la oposición salió bastante golpeada al resultado, porque no esperaba que hubiera mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Salió golpeada, pero ahora ve que el Frente Amplio tiene unos líos internos que son terribles, están pasando estos fenómenos en los países de la región, la economía cambió, entonces como realmente dice, bueno, el Frente Amplio está para perder, no preciso hacer tanta cosa, es más fácil ganar, no digo que sea fácil ganar, pero uno percibe que la oposición empiezan a sentir eso, entonces, bueno, entonces no es necesario que tenga que hacer tal cosa o tal otra, si nos tenemos que juntar, si no nos tenemos que juntar, o sea... Yo creo es como que desalienta algunas acciones que si dijera, si quedaban muy lejos, y bueno, acá hay que hacer un lema común, blanco, rojo, dejémonos embromar. Ahora empiezan a decir no. Y en ese marco aparece la nota de Larrañaga, que es interpretada como pro unirse. De alguna forma, bajo alguna forma. La interpretación puede ser diversa. Yo coincido con usted. Claro, el tema es que lo que quiso decir... Seguramente haya tantas interpretaciones como visiones políticas existan. Claro. Y visiones de los analistas políticos El especializados. tema es lo que quiso decir él, que seguro lo conversó con ustedes, que son el Lo cerno cierto de- son dos cosas. Primero, Larrañaga ni siquiera habló, planteó una editorial y ha marcado claramente en el sistema político un posicionamiento. Y eso habla de un liderazgo vigente. Eso habla de una opinión importante. en Hay el una país. primera señal, estoy vivo, estoy en carrera. Sin duda, bueno, interpretar estos últimos 15 años del país sin, No, está sin, claro. sin considerar al doctor Larrañaga como un actor fundamental. Está claro. Lo que pasa es que no no estamos es hablando posible. de estos años, estamos hablando de los Exacto. que vienen. Entonces, los líderes, las opiniones importantes, no precisan hablar todos los días. No precisan venir en todos los temas cotidianos fogoneando, respondiendo. No. Por eso son los líderes, por eso son los referentes, por eso plantean las grandes líneas. Y es lo que demostró Larrañaga con este tema. Y hablan de los temas importantes, plantean la hoja de ruta. Bueno, hablemos del posfrentismo, hablemos del Uruguay que queremos construir. ¿Estamos de acuerdo o no que en estos dos gobiernos del Frente Amplio lo que hay es peor educación, peor seguridad, peor salud, un déficit de infraestructura y de inversión en infraestructura notorio? Ahí coinciden blancos y colorados con esa percepción. Y yo creo que coinciden los uruguayos en su mayoría. Y entonces... Los uruguayos Y pienso, entonces, en su mayoría. yo no lo quiero apurar a usted, le digo, No, lo que quiero es interpretar. pero, Entonces, ¿qué ¿sabe interpreto? por qué? Que dicen, el posfrentismo tiene que estar pensado por unir fuerza de alguna forma. Lo que pasa es que usted, no es que no me apure, el tema es que usted me quiere plantear temas que son instrumentales y electorales, y eso se plantean dentro de 3 años o 4. O sea, yo lo que le quiero plantear Eso es... tiene que ser una Lo que le consecuencia. quiero plantear es saber qué es lo que quisieron decir. O hasta dónde quisieron. Lo que queremos decir es que el Partido Nacional y la visión de Jorge Larrañaga es que el Uruguay requiere otra cosa, que se está agotando un modelo
que nosotros tenemos otro y que queremos prepararnos para gobernar. Eso es lo que dijo Larrañaga. ¿Cómo se instrumenta eso? ¿Cómo va a operar esta realidad que estamos constatando no solo en el Partido Nacional o en nuestro sector político, sino en otros sectores políticos? Es lo que hay que analizar también. Lo escuché, Nelson, y coincido con usted. No es un tema menor lo que ocurrió en Cámara de Diputados con estos diputados del Frente Amplio disidentes. Es la primera vez en una fuerza política que hasta por una cuestión casi que de principios tiene definida la unidad de acción y se quiebra. Y tenemos, peor que eso, dos posiciones distintas cada vez manifestadas en cosas importantes. En el Senado de la República, cuando el senador Bordaberry interpeló al canciller Rodolfo Nino Noboa, sí, claro, asistimos y era realmente difícil ubicarse en la posición. Cuando el canciller de la República... Claro, tiene una posición que puede estar más cerca de la oposición. Sí, pero no solo está más cerca del país esa posición. Donde claro, expresó con claridad y contundencia que era positivo el acuerdo que se malogró en el plano internacional y la fuerza política decía otra cosa. Y ha sucedido en otros temas. Miremos lo de la educación. Las dos renuncias consecutivas de estos últimos días en la educación que empeoran la situación no hacen otra cosa que confirmar lo que alertó precisamente el senador Jorge Larrañaga en el Senado de la República hace un mes ante la ministra María Julia Muñoz. Se está demostrando. Senador, hay mucha tela para cortar en todo este tiempo. Le agradezco mucho por hoy, vamos a seguir conversando seguramente más adelante. Ha sido un gusto, Nelson, le agradezco la invitación. Como siempre es un gusto tenerlo acá. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa, volvemos con los minutos finales de Claves Políticas aquí por NSTV. Les recordamos, en NS Now tienen todos los programas periodísticos de Nuevo Siglo, siempre disponibles a todo el público, también a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos. En Claves Políticas, el ajedrez político. Lo vimos en el programa, lo vimos al inicio, lo vimos en las entrevistas. Hay un eco de lo que sucede en Argentina en la política uruguaya. ¿Y por qué? Porque se habla de las olas políticas. ¿Puede haber olas que identifiquen puntos que son como un denominador en la historia política, económica de los países de la región? Parecería distintos y parecería difícil de encontrar esos puntos. Sin embargo, cuando uno observa lo que ha ocurrido en las distintas décadas, encuentra una similitud de tendencias. En medio de la Guerra Fría, a finales de los años 50 irrumpe con la tendencia del foquismo, de la guerrilla, el movimiento revolucionario en Cuba, el triunfo de la revolución de Fidel Castro con el Che Guevara, y esas imágenes se reproducen en los países de Sudamérica con movimientos guerrilleros en cada uno de esos. Y épocas de mucha tensión en países donde venían una situación de estancamiento económico complicado, de fatiga por resultados económicos desfavorables. Pasa esa ola y en los años 70 e incluso parte de los años 80 tenemos dictaduras militares con rasgos comunes en los distintos países de la región. Dictaduras largas, dolorosas, que dan paso luego a nuevas democracias, que emergen en los años 80, segunda mitad de los 80, distintas épocas según los países, pero tenemos con líderes políticos que emergen con muy buena popularidad, con mucho respeto internacional, con democracias que además van en sintonía con economías que se recuperan. Y en una segunda etapa de esas democracias aparecen otro tipo de liderazgos con políticas que afilian más a la libertad económica y que aplican algunos modelos que son de apertura comercial, de privatización en empresas públicas y cuyos adversarios lo pasan a identificar como el neoliberalismo, que también se reproduce en varios países. Pasa esa ola y viene otra más adelante que se identifica de alguna forma como una ola progresista, con situaciones que son muy distintas. Pero ¿qué puntos comunes pueden tener? Bueno, cierto estatismo, ciertas políticas madridistas, combinado con políticas sociales, redistributivas, todo en el marco de un escenario económico favorable y con mucha caja. Ahora estamos viendo signos de cambio.
El escenario económico cambia, y cambia para toda la región, con situaciones distintas en los países, pero cambia para la región. ¿Asistimos a otra ola? ¿Cómo pega eso en Uruguay? No tenemos datos para dar una respuesta contundente. Lo que sí sabemos es que hechos como lo de Argentina, que todavía está en proceso electoral, y otros procesos vinculados a corrupción con empresas petroleras en Venezuela, en Brasil, todo ese entorno está repercutiendo en Uruguay y repercute en el ánimo de los dirigentes. Eso es un hecho, y en la interna de los partidos de cómo se paran en el tablero político y cómo paran las fichas en el ajedrez político. Esos temas los vamos a seguir tratando a través de todos los programas periodísticos que tenemos aquí en Nuevo Siglo, por NSTV, porque por NSTV tenés mucho que ver. Hasta acá, Claves Políticas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Este espacio fue presentado por Shandy, soluciones marítimas, portuarias y logísticas para toda la región. YEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Y Pronto, una empresa comprometida con la educación financiera y el consumo responsable.